Muy bien, a continuación y antes de nuestra sesión de clausura, que contará con las palabras del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, tendremos otro gran conversatorio. ¿Cuáles son los riesgos del populismo en Colombia? A continuación voy a introducir uno a uno a nuestros panelistas. Clara Elvira Ospina, periodista colombiana, una comunicadora social de la Universidad de La Sabana. Inició su carrera periodística en la sección judicial del periódico El Tiempo. Después hizo parte del informativo QAP Noticias, del equipo de noticias RCN como reportera, subdirectora y directora del noticiero de la mañana de la emisora La FM de RCN, la radio, y fue columnista y editora de la revista Poder 360. Actualmente reside en Perú y fue directora de prensa de América Televisión y Canal N entre 2012 y 2021. Juan Esteban Constaín, escritor colombiano. Constaín nació en Popayán, Colombia. En 2004 publicó con Sex Barral su primer libro de ficción, Los Mártires. En 2007 publicó su primera novela, El naufragio del imperio. En 2010 publicó la novela Calcio, con la que obtuvo el primer Espartaco de novela histórica de la Semana Negra de Gijón, en España, y que fue traducida al italiano por Marco Tropea y al polaco por Revis. En 2014 publicó la novela El hombre que no fue jueves, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de EAFIT, y traducida al italiano por Fasi y al turco por Kumartesi Kitapligi. También publicó en 2018 el libro de ensayos Ningún tiempo es pasado, y en 2019 el libro Álvaro, su vida y su siglo, ambos publicados por Penguin Random House. Actualmente vive en Bogotá y tiene 3 hijas, María, Manuela y Miranda. Miguel Silva, abogado, periodista y consultor en comunicaciones. El señor Silva se desempeñó como secretario general de la Presidencia de Colombia y jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., Ha asesorado a varios países de América Latina, así como a varias campañas presidenciales y referendos. Es fundador de Galileo 6, una empresa de manejo de crisis, de comunicaciones estratégicas y consultoría política, y lideró la práctica de comunicaciones de FTI Consulting para América Latina. También contamos, por supuesto, con la presencia de Fernando Cepeda, doctor en Derecho y Ciencias Políticas con estudios de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Colombia. Además cuenta con un posgrado en Ciencia Política del New School for Social Research de Nueva York. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, entre los que se encuentra embajador de Colombia ante la OEA, representante permanente de Colombia en las Naciones Unidas y ministro de Gobierno. Se desempeñó como rector encargado y vicerrector de la Universidad de los Andes, así como decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Doctor Cepeda, adelante, bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy complacido de compartir con los invitados a esta asamblea estas reflexiones sobre un tema central en el mundo y particularmente en América Latina, que es el tema de la democracia y el populismo, los desafíos, los riesgos. Y muy complacido también de compartir este panel con personas tan distinguidas como las que acaban de ser presentadas. Con Santiago Montenegro hicimos una reunión previa para acordar los mejores términos para este panel, que es el último, y espero que sea un buen cierre de la conversación que se ha iniciado desde esta mañana, que ha sido muy útil, muy fecunda. Yo quiero añadir algo sobre el tema a lo que han dicho los panelistas anteriores. Yo comparto mucho la idea de que el populismo no es una ideología. Lo más importante, en mi perspectiva, para entender qué es el populismo, es mirarlo como un método, como una manera de actuar. Y en eso me he inspirado mucho en un autor alemán
que lo describió, para nosotros es bastante inteligible el tema, no sé si para los alemanes, él lo describió como el Don Juan de la política. El populismo lo que hace es seducir, su oficio es convencer, persuadir, que lo sigan, y para eso usted hace lo que sea necesario. Se disfraza de caballero, de payaso, de empresario, de comerciante, de intelectual, lo que usted quiera, de humorista, cualquier cosa. Usted dice lo que haya que decir, porque es ese método el que permite seducir a un conglomerado social. Por eso ustedes han oído en las diversas presentaciones el papel tan importante de la palabra, de los conceptos, de la retórica, que hemos venido subestimando en todas partes últimamente. Y es esa aproximación retórica que juega cualquier juego, la que permite el éxito del populismo, lo facilita. Digamos que el populismo es camaleónico, presenta, como ya he dicho, cualquier apariencia. Es un juego de apariencias, pero que seduce, que le llega a la gente. Por eso es tan difícil de combatir. Por eso es que muchos, como se ha dicho tantas veces en esta mañana, como que se rinden, como que terminan aceptando el discurso, la narrativa, la retórica de los que tienen la audacia, es una audacia de acudir a cualquier método, mecanismo, palabra, promesa, lo que ustedes quieran para ganar. Y luego ya desde el gobierno siguen haciendo lo mismo. Y claro, llevan a los países a situaciones como las que han descrito, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Terrible, terrible. De manera que no perdamos de vista esa idea, que por supuesto está también muy montada sobre ese dualismo que muchos también han mencionado hoy, que es la idea del amigo, enemigo, la utilización del odio, la estigmatización, el desprecio por las ideas del contrario o del adversario, que es un enemigo que hay que estigmatizar como alguien peligrosísimo y que quiere realmente ocultar lo que ha sido la verdadera historia o la realidad. Bueno, es eso. El populismo es un modelo de simplificación, simplifica todo. Como se dijo esta mañana, no tiene matices. Y es esa simplificación la que le permite mimetizarse en mil formas y luego seducir, ¿no? Convencer. Es además súper inmediatista, juega a las cosas más elementales para satisfacer aspiraciones muy elementales. No acepta la oposición cuando ya está en el gobierno, porque es el depositario de la verdad, de la idea de la justicia, de la moral. Y claro, estigmatiza a todos los demás como privilegiados, como una élite, como una casta, como un 1% que no deja que la igualdad, que la justicia y que la moral lleguen al resto de la población. Es esencialmente antiliberal. Bueno, con ese pequeño prólogo, quiero darle la palabra a doña Clara Elvira Ospina e invitarla a que nos analice un concepto que se ha vuelto global. Ese concepto es el concepto de la desconexión. Lo que se dice en el mundo europeo hoy, en los Estados Unidos, en América Latina, igual lo dijo Piñera después de la elección hace 2 semanas, él dijo: no estamos sintonizados. Ese es el mensaje que nos han enviado. El presidente Macron cerró hace unas semanas la mejor escuela de gobierno en el mundo, que era la ENA, Escuela Nacional de Administración en Francia, que había
hecho en Francia una tarea descomunal en la perspectiva de otros países, que era realmente que los gobernantes más importantes de Francia en todos los niveles eran egresados de esa escuela. Por eso se decía que en Francia había una enarquía y se hablaba de ellos como enarcas. Bueno, el tema de la desconexión parece ser un tema central en un mundo en el cual toda la tecnología como que nos dice, nos invita a lo contrario, a conectarnos. ¿Cómo es que estamos desconectados? Doctora Ospina, por favor. Muchas gracias, doctor Fernando, y quiero agradecer, por supuesto, al doctor Santiago Montenegro, a Sofondos, por invitarme, por querer escuchar lo que opino sobre este asunto. Yo no soy politóloga ni experta en temas políticos, pero algo sé de comunicaciones, y yo creo que ese es un punto clave, crítico en esta coyuntura, no solo en Colombia, sino en América Latina, incluso en España, como hemos visto. Hay un terreno propicio. ¿Y por qué hay un terreno propicio? Por una combinación de factores, y uno de esos es que no hay diálogo, que hay una desconexión, efectivamente, ese es el término, entre lo que quieren algunos ciudadanos o la mayoría de los ciudadanos y lo que quienes gobiernan, quienes tienen autoridad, creen que ellos quieren o necesitan. Entonces, claro, antes, hace algunos años, hace décadas, había una comunidad, una sociedad, unos lectores, unos televidentes, unos radioescuchas que aceptaban a los medios de comunicación como interlocutores válidos para llevar su realidad al espacio de la discusión pública. Pero hace unos años empezó una crisis muy profunda de esa intermediación, porque la gente empezó a creer que no era necesario la intermediación de los medios, que no era necesario que sus reclamos pasaran por los medios de comunicación y que era muy fácil acceder al poder directamente, tagueando en una red social a un congresista que además le contestaba, que además le escuchaba sus reclamos, y entonces empezó esta crisis tan profunda. Recientemente, en esta encuesta grande que se ha conocido en Colombia, es evidente la evolución de la desconfianza frente a los medios de comunicación, ¿no? Desde febrero del 16 se empató la imagen favorable y la desfavorable de los medios en Colombia. Y en este momento la imagen favorable es del 31 y la imagen desfavorable es del 65. Pero no es un problema de los medios en Colombia, es un problema de que ya no nos creemos todo lo que nos dicen, y a veces preferimos creer en nuestras pasiones, en nuestras pulsiones, en nuestros prejuicios, que en los propios hechos. Es muy importante lo que decía ahora la doctora Cayetana sobre la revalorización de la verdad, de los hechos, de la fuerza de las palabras. Pero claro, eso no es gratuito. ¿Por qué pasó? Probablemente porque no se hizo bien ese trabajo, probablemente porque los medios en algún momento perdieron su función de ser mediadores, de ser medios, porque no nos estamos escuchando, porque estamos facilitando que el algoritmo administre nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro espacio de discusión, porque claro, es muy fácil escuchar, es muy cómodo escuchar solo lo que queremos escuchar. Es muy cómodo que nos sentemos a discutir sobre cosas horribles, el populismo, y solo escuchemos a quienes tienen alguna idea preconcebida sobre eso, y no escuchemos a quienes les parece que probablemente el populismo tiene algunos elementos interesantes. Hay gente que opina que es así, hay gente que cree que el populismo puede ser un mecanismo para preservar la democracia de alguna manera. Pero en este caso y en todos, el punto más importante es: ¿por qué no nos escuchamos? Porque nadie es un interlocutor válido. Hace 2 días escuchaba a un joven de Bucaramanga en una entrevista en Caracol Televisión.
decía, a nosotros no nos representa el Comité del Paro. Nosotros no salimos a la calle porque el Comité del Paro nos invitó. Nosotros no salimos a la calle porque Petro nos convocó. Nosotros no somos petristas, no somos del MOIR. Nosotros tenemos unos reclamos y tienen que hablar con nosotros. ¿Y quién es ese nosotros en este momento en América Latina? ¿Quién es el nosotros? ¿Cada uno? ¿El reclamo de cada uno? Yo creo que, como dicen unos autores de un libro buenísimo de introducción al populismo, el problema no es solamente acabar con la oferta populista, destruir la oferta populista. Lo más interesante sería poder debilitar la demanda populista, que haya en una comunidad menos necesidad de alguien que les diga, tú eres el pueblo y las élites te están destruyendo, y que la gente entienda cuando le digan eso, que cuando le digan las élites te están destruyendo, digan no, las élites me han ayudado a salir de mi situación, pero no que le digan sí, las élites sí me han destruido. Yo creo que ese debilitamiento de la necesidad de la gente de escuchar ese tipo de cosas sería la clave para poder empezar a salir de esta situación. Muchas gracias, Clara Elvira. Me parece muy interesante, además, porque has añadido a la descripción que se hizo de la decadencia, por decirlo menos, de los partidos políticos en el mundo y en América Latina, también como los medios de comunicación, y está muy bien que sea una persona que trabaje en ellos, la que diga, mire, los medios de comunicación también han ido perdiendo su papel de intermediación, etc. Muy importante. Le agradezco mucho. Quiero invitar al doctor Costaín, con su gran bagaje histórico, a que nos diga cómo ve esta situación, la ve en términos de nuestras tradiciones democráticas, que ya algunos han exaltado. ¿Cómo ve esta situación? ¿La ve como una ruptura democrática? ¿La ve como una simple ebullición que puede ser pasajera, o le da algún otro sentido? Doctor Costaín, por favor. Bueno, mil gracias, doctor Fernando, y también a Sofondos por la invitación. Yo estoy de acuerdo con Clara Elvira en que la discusión esencialista sobre el concepto mismo del populismo y sus alcances puede llegar a ser aún más peligrosa que el populismo, porque entre otras hay muchos debates sobre esos alcances del populismo. Hay quienes quieren resignificar esa idea que se vuelve en un momento dado como un mantra y se va desgastando y puede significar cualquier cosa. Entonces hay que pensar desde la perspectiva histórica en varios fenómenos, creo yo. Uno de ellos es que en nuestro tiempo estamos viviendo una auténtica revolución que es la de Internet y este universo que nace con todo lo digital. Hace unos años, Michel Serres, un gran filósofo francés que ya murió, decía que en la historia ha habido tres grandes revoluciones: la de la escritura, la de la imprenta y la de Internet. Y este fenómeno de Internet, pues, ha cambiado de manera radical no solo los espacios representativos que están en crisis, de los que hablaba Clara Elvira con gran lucidez, sino los espacios deliberativos. Y eso afecta de manera muy profunda el orden democrático, que es de lo que estamos hablando. Aquí hay como una especie de petición de principio en el planteamiento mismo de este foro, porque suponemos que el populismo de suyo es una amenaza. Y como decía Clara Elvira, hay quienes sugieren lo contrario. Ese es un debate, que el populismo puede llegar a ser
la salvación final del orden democrático, y me parece válida esa discusión para tipificar el populismo. No soy yo el llamado a reseñarla, pero sí creo que desde la perspectiva histórica, esta revolución de Internet ha ido suscitando unos fenómenos muy alarmantes en el diálogo político y social. Hay, claro, unos aspectos muy positivos de esa revolución de Internet que tienen que ver con un resurgimiento de una especie de ilustración en la que todos vamos a saber cada vez más cosas y tenemos un acceso universal al conocimiento, pero esa versión virtuosa e ilustrada de la revolución de Internet no se ha cumplido del todo, y en cambio tenemos el correlato de una especie de infierno turbulento en el que, para empezar, se acabó el consenso de la realidad. La realidad es una cosa inacible y los filósofos llevan milenios tratando de definir exactamente qué es. Pero para efectos de la vida práctica y social, hay una ficción que es el consenso de la realidad. Hay algunos aspectos de la vida en los que todos más o menos estamos de acuerdo que son y constituyen la realidad. Con la revolución de Internet y de las redes sociales, ese consenso de la realidad se acabó. A mí me aterraba con las elecciones en los Estados Unidos ver cómo una porción muy importante de esa sociedad tan desarrollada y tan avanzada, en la primera democracia del mundo, decidió que el resultado de las elecciones, que era un hecho objetivo, no había ocurrido, y concibió un universo paralelo por el que sigue transitando, que al final es una fractura devastadora del orden democrático y del diálogo político. Entonces, por un lado, se acaba el consenso de la realidad con este delirio de Internet, en el que además también se cumple una especie de síndrome de Forrest Gump, y es que nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente tan convencida de que lo que tiene que decir es fundamental para el resto de la especie humana. Entonces, todo el mundo sale y da al día varios comunicados sobre lo que sea. Una persona en Cocorná se pronuncia sobre las elecciones en México y habla urbi et orbi. Y eso, que siempre fue más o menos así, digamos que todo el mundo en su esquina del mundo opinaba sobre todo, pues se ha magnificado, pero con el efecto adicional de que todos los que estamos en las esquinas opinando, de la noche a la mañana volteamos hacia atrás y hay una legión de gente siguiéndonos y atizando lo que decimos. Entonces, eso también invierte un poco las estructuras del poder en la democracia y en cualquier sistema político, porque los líderes ya no van por delante, sino que ahora están por detrás, al acecho de qué es lo que se está diciendo en ese panorama caótico de las redes, para salir a repetirlo. Ya había habido un anuncio de eso con las encuestas. En un momento dado, las encuestas fueron el sucedáneo del pensamiento político y los líderes estaban al acecho de las encuestas para saber qué tenían que decir. Ahora es peor, ahora es detrás de las redes. Y como las redes tienen una lógica de turba, los políticos, incluso gente seria y venerable, o que antes lo era, ahora tiene que caer con coquetería y demagogia a ver cómo puede congraciarse con esa discusión tan ensordecedora, que yo resumiría con una frase brillante de Nicolás Gómez Dávila, que en algún escolio dice que la sociedad moderna es una algarabía de eunucos en celo. Pues en muchos momentos los debates aquí son en esos términos, y eso es muy complicado porque es como una réplica de lo que describió Ortega y Gasset hace 100 años en La rebelión de las masas, pero ahora magnificado por esta nueva civilización
en la que el mayor peligro, creo yo, es que se acabó el consenso de la realidad y que cada quien puede vivir en un universo paralelo. Y para nosotros, los escritores de ficción, porque esa es la razón por la que yo estoy aquí, yo soy un novelista, el trabajo literario va a ser cada vez más difícil, porque en últimas la literatura y la ficción serán el último refugio de la realidad, mientras la vida y la política se van a volver un delirio distópico en el que cada quien piensa y dice lo que quiere y al final puede lograr que eso se cumpla como una realidad colectiva. De 3 revoluciones, y eso está muy conectado con el debate esta mañana, porque tú hablas de la escritura, la imprenta, el internet como las 3 grandes revoluciones. Esas 3 grandes revoluciones tienen que ver con el debate, con la retórica. Es decir, digamos, el descubrimiento de la imprenta a finales del siglo XV, Gutenberg, eso le puso fin al monopolio de la verdad por parte de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, hoy está ocurriendo algo similar con las redes sociales. Fíjese cómo las emisoras se van convirtiendo ellas mismas como en voceras o en réplicas de las redes sociales. Y le preguntan por horas a la gente, ¿usted qué piensa de esto? Y transmiten cualquier barbaridad que digan, sin ningún matiz, sin ninguna nada. Inclusive pueden insultarlos y eso lo pasan por alto. Muy bien, muchas gracias, siga el otro. Una cosa muy rara, porque se perdió la posibilidad de propiciar un análisis, un debate sobre la situación. Entonces eso me parece muy llamativo, porque fíjese que esta mañana en plan propositivo el profesor Krauss sugirió, mire, tenemos que enseñar a debatir, hay que llevar a los colegios, a las universidades, a la vida pública. Hay que enseñar a debatir. Bueno, eso es Oxford, la sociedad de debates, etcétera. Eso se ha ido perdiendo inclusive en las universidades, donde los estudiantes no dejan que haya un conferencista, por ejemplo, que no pertenezca al mainstream, a la corriente convencional del momento. No, señor, no puede hablar. Un momentico. Si la universidad, Universitas, se inventó fue para eso, para tener una universalidad de opiniones, criterios y perspectivas. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora le damos el turno al doctor Miguel Silva. A ver, ¿cómo es la lectura que tiene que hacerla todos los días por razón de su oficio, por razón de su clientela? ¿Cómo es la lectura que él hace de lo que está ocurriendo? ¿Cree que hay una conspiración con elementos internacionales, como en algún momento se ha mencionado? ¿Hay un atisbo, comienzo de una revolución social? ¿Hay una turbulencia pasajera o una confusión, como decía uno de los panelistas? ¿Qué es lo que ves, Miguel? Gracias, Fernando. Un gusto estar aquí contigo y gracias a Sofondos, a Santiago y a su equipo. Me encanta haber oído lo que han hablado ustedes. La idea del populismo, como el don Juan Fernando, es genial, se la voy a robar. La idea de la crisis de la intermediación, de la que habló Clara Elvira, también me parece que le pega a uno de los ejes centrales de este problema, y este asunto del delirio del Internet y el fin del consenso de la realidad que habla Juan Esteban, del que habla Juan Esteban, es genial. Pienso, Juan Esteban, que los escritores les va a ir bien en esta, porque al final la ficción es la que recoge la realidad más compleja y todas las otras realidades son sectarias, digamos. A tu pregunta, Fernando, a mí me preocupa que hay unas miradas reduccionistas. Por un lado hay una mirada predominante que dice que esta es una conspiración fraguada en Cuba y Venezuela. Ayer inclusive llegó un video que decía que no, en realidad no es en Cuba y en Venezuela, sino en China, en Irán y en Rusia. A mí esto me parece que es darle un poder exagerado a Maduro y a sus secuaces, y es muy miope. Al final, según esta mirada, bastaría con reprimir para resolver el problema. Yo creo que esa idea de la represión única sería equivocada. ¿Cuál es la mirada reduccionista enfrentada?
la mirada es la que dice que el problema está en el gobierno de las oligarquías, la violencia del SMAT y la policía y la tributaria, la reforma de la salud, en fin. Para estos, el tema se resuelve si se desmonta el SMAT, se reforma la policía y se cae el presidente. Inclusive, había un video en estos días en el que le preguntan a una persona que está saqueando algo, ¿usted qué quiere que pase? Y dice, yo quiero que se caiga el presidente Uribe. Y le dicen, pero el presidente no es Uribe. Dice, bueno, no importa, que se caiga el que sea. Entonces, según ellos, desmontando y que con la renuncia se resuelve el problema, pero el problema es mucho más interesante y mucho más complejo. Aquí hay una plataforma sobre la que se están montando los violentos y los oportunistas, pero esa plataforma es la que está en juego y en la que está en la lucha, y es la de la protesta social. La protesta social, pues obviamente tiene 1000 causas, los 3 millones de pobres nuevos, el tremendo desempleo entre jóvenes y mujeres, lo que uno quiera. Pero en general, en esencia, yo diría que esa protesta es una protesta en esencia pacífica, ¿no es cierto? Casi poética. No tiene propuesta, no tiene dirigencia, es una protesta como la del 68. ¿Qué se monta sobre esa plataforma? Y esto explica un poco las miradas reduccionistas. Se montan los oportunistas políticos a los que ya les empieza a costar esto, como a Petro. Se monta la violencia organizada y sistemática que busca la destrucción de la infraestructura. Se montan las disidencias de las FARC, el ELN, se monta el narcotráfico, por supuesto. Hay unos camioneros contratados para bloquear las ciudades, en realidad no hay un paro de transporte. Todos estos se montan sobre la gran plataforma de la protesta social. Y yo creo que ese problema tan complejo requiere de soluciones más complejas. Un sistema simple de represión sobre el paro, creo yo, sería un error catastrófico. Obviamente hay que parar los bloqueos. Eso probablemente requiera de acción militar y de acción civil. Hay que parar a los que están destruyendo la infraestructura. Pero eso se hizo en Francia y hubo 500 enfrentamientos entre antimotines y chalecos amarillos y 0 muertos. Y eso se hizo en Chile, y de los 30 muertos que hubo, solo 6 fueron entre antimotines, entre carabineros y muchachos. Hoy en día no es aceptable tener 60 muertos en un paro, y nosotros ya vamos por 60 más los 18 del 2019. De manera que yo creo que tenemos que entender que vamos a vivir con la protesta, Fernando, y que tendremos que aprender de ella. Tenemos que recuperar la confianza, tenemos que oír, tenemos que dialogar, tenemos que volver a oír, incluso aunque sea cierto que ni siquiera ellos saben qué quieren, porque es que yo creo que la verdadera pelea es por ganarse a la marcha, por ganarse el corazón de los jóvenes de la marcha para la democracia liberal y no solo por apagar su impulso. Yo creo que eso lo entienden muy bien los populistas de izquierda. Ellos van por el corazón de los protestantes. Los protestantes no están siguiendo lo que ellos les están diciendo. Ellos se están montando sobre eso y lo están haciendo de manera muy eficaz. Yo creo que esto en realidad, y termino con esto, yo creo que es una pelea entre 2 narrativas. Una narrativa que defiende la democracia liberal y la libre empresa, y otra narrativa que busca como una especie de nuevo estalinismo prometiendo resolver todo desde el sector público. Sabemos quiénes representan lo segundo en Colombia, pero yo creo que no hay ninguna razón por la cual se va a perder esa pelea entre los jóvenes. Yo creo que en los jóvenes hay rebeldía, pero también hay sueños de emprendimiento y de una mejor vida. Y la narrativa de la democracia liberal y de la libre empresa tiene mejores promesas para la gente común y corriente. Y son realmente alcanzables, aunque hoy su credibilidad está en duda. De manera que yo creo que esa es la pelea que tenemos que ganar. Y si nos enfocamos en las teorías reduccionistas, nos vamos a equivocar de cuál es el problema que tenemos que resolver. Mil gracias, Miguel. A mí me parece que has llamado la atención no solo sobre el tema de la simplificación del reduccionismo que se está viviendo con este tipo de expresiones políticas, sino que me hace recordar a algún graffiti que en Argentina hace varios años, tal vez recuerdas mejor la ocasión, ponían los ciudadanos, entonces ponían en las paredes, queremos promesas. Decía, por favor, no,
De lo que se trata es de que no más promesas, haga obras. No, queremos promesas. Yo creo que la política realmente, yo digo, es una fábrica de ilusiones creíbles. Cuando la política deja de cumplir con esa tarea, los políticos parecen haber desaparecido en Colombia, parecen haber desaparecido. Por eso el tema de las narrativas, que tú has mencionado también, de cómo el enfrentamiento de narrativas es tan importante, y lo mencionó Marcela con respecto al caso de Chile. Porque claro, lo que ella dice, mira, ya centro derecha y el centro izquierda, 30 años de éxitos, y con que les dio pena, se avergonzaron, y olvidaron esa narrativa y compraron la narrativa del otro. Y eso nos ha llevado a una situación muy, muy compleja. Son temas, por eso tu tesis, por ejemplo, sobre la reflexión, una reflexión seria sobre el paro. Eso va muy en concordancia con lo que decía el profesor Klaus, que decía, mire, los empresarios tienen una gran responsabilidad, casi más que los políticos. Los empresarios tienen que ayudar a crear centros de pensamiento para que precisamente hagan este tipo de análisis que los partidos políticos han dejado de hacer. El análisis sobre el paro, cuál es la naturaleza del paro. Entonces no hay claridad sobre eso y claro, se cometen muchos errores en la retórica y en lo que sigue. Son llamadas de atención muy, muy importantes en estos momentos de turbulencia. A ver, ¿alguno de los panelistas quiere introducir algún otro elemento antes de que pasemos a algún otro tema? ¿Quieren añadir algo, completar algo de lo que dijeron? Quisiera decir algo, Fernando. Por favor, claro. Yo creo que no se puede desconocer que hay una realidad que ha golpeado a la gente muchísimo. Creo que, como decía la duquesa de York, nunca se es suficientemente flaco ni suficientemente rico. Nadie está suficientemente satisfecho con lo que tiene y mientras mejora sus condiciones, quiere que sus condiciones mejoren mucho más. Entonces, eso se explica un poco mirando ya con un poco más de distancia la situación de Chile, porque Chile es un país que ha tenido un crecimiento importante en donde la gente ha evolucionado muchísimo y aún así hay unas demandas sociales innegables. Y las demandas sociales en Colombia, en Perú, pues son enormes. Entonces, creo que quisiera insistir en que no se puede ver este asunto tan complicado de la posibilidad de que nos llegue un gobernante populista, de que alguien recoja todo esto y haga una campaña populista y gane y llegue a la presidencia un populista, sin reconocer que hay un campo, que hay un terreno de cultivo abonado, que hay unas necesidades insatisfechas y que no hay un sistema que está escuchando a esa gente con necesidades insatisfechas, que está un poco obtuso, un poco solo escuchándose a sí mismo y preocupado por mantener su situación. Y para regresar a mi punto original, ¿a quién le interesa que los medios de comunicación no funcionen en esta ecuación? A quienes han controlado el discurso en los medios, que quieren seguirlo controlando, y a quienes quieren eliminar a los medios para que sean ellos, es decir, los líderes populistas, quienes le hablen directamente al pueblo. Y por eso yo creo que ese punto es tan importante. Y es que tenemos que proteger la discusión pública y tenemos que proteger el escenario de la discusión pública para que no sea, y solo con esto termino, para que no sea como me hizo recordar Juan Esteban a Humberto Eco, esta exaltación del idiota del pueblo en las redes sociales, ¿no? Que era lo que decía Eco. Yo creo que si no hay un consenso en que algo hay que hacer, en que hay que abrir la discusión y hay que escuchar y creer que de pronto los reclamos tienen algo de razón, no va a haber manera de que encontremos un punto. Y le estamos dejando el camino libre a un outsider que no ha habido en Colombia, a un populista que hace tiempo no tenemos un gobierno claramente populista en Colombia.
Gracias. Yo quiero subrayar dos cosas en tu presentación ahora. Una es el tema de las expectativas crecientes. Es decir, la idea del progreso, hay gente que se equivoca sobre eso. El progreso genera la necesidad y la ansiedad por más progreso. Si las expectativas no se calman, así usted venga de muy abajo. Y por eso, si una sociedad no está permanentemente pedaleando, trabajando, progresando, la crisis está a puertas. La mayor crisis es la que se produce cuando una sociedad deja de progresar, no cuando no progresó nunca. Pobres ha habido por millones toda la vida, pero cuando se producen las crisis mayores es cuando los pobres logran, como fue el caso de Chile, por ejemplo, como está siendo el caso de Colombia, logran ir saliendo de esa condición. Ahí es donde, si no hay un manejo político, económico y social claro, afrontamos problemas. Y lo otro es la discusión que tú planteas sobre los medios de comunicación, lo que están haciendo, su papel, los riesgos que están corriendo. Y claro, tenemos un gran columnista del tiempo, tenemos un especialista en medios de comunicación y el manejo de las comunicaciones como Miguel, como el doctor Costaín. Yo quisiera que ellos nos dieran opinión sobre estos temas, y particularmente el debate sobre los medios de comunicación, que yo creo que no se hace, en parte porque es un poco intimidante, porque te caen, como decimos aquí, no aceptan que los debates se hagan sobre ellos. ¿Por qué no comentamos sobre eso? Porque el problema del populismo está íntimamente ligado al debate, a la transmisión de ideas, a la retórica, al vocabulario, al discurso, a la narrativa. Es eso. Tengo un gran narrador, que es Costaín. A ver, ¿cómo es el cuento? Y un gran comunicador, que es Miguel. Miremos esto, ¿sí? Bueno, pues yo creo también, como lo decía antes, que hay una pavorosa devaluación de las palabras que, como decía Unamuno, empiezan a circular como una moneda de cobre hasta que se desgastan, y se han acuñado unos conceptos que se vuelven omnipresentes y opresivos. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que desde hace mucho salgo corriendo cuando oigo la palabra empatía. Ya no soporto una invocación más de la empatía. Ahora también arruinaron la palabra narrativa, porque todo es una narrativa. Pero en ese mundo de los medios, pues es donde se ha sentido más esa revolución sangrienta de esta nueva esfera pública de Internet y de las redes sociales. Por lo que decía Clara Elvira, la intermediación se disolvió y también los medios ahora van detrás de las redes. No solo los políticos, sino que la mayoría de las noticias de los medios convencionales hoy son un reporte de lo que ocurrió en las redes. Entonces, ese poder directo de las redes, directo y medio anárquico, pues está disolviendo todas las instancias convencionales de la sociedad liberal, democrática, moderna, representativa e ilustrada. Eso no es necesariamente malo, pero es así. En el caso colombiano también hay algo que yo quería mencionar a propósito de lo que comentaba Miguel, y es que en general en todas las repúblicas de la América Española, pero en Colombia, que es el caso que nos interesa aquí, hay un abismo entre el relato institucional y las prácticas sociales y culturales, porque nuestra sociedad nace dentro de una cultura que es la cultura hispánica, barroca, señorial, que aquí llamamos colonial, y esas estructuras del colonialismo no solo no se acaban con la república, sino que
perviven en la República y la República se vuelve un instrumento de perpetuación del orden colonial. Entonces, siempre hay un abismo entre lo que postulan las instituciones como un enunciado igualitario, liberal y democrático y unas realidades excluyentes y coloniales que con el pasar del tiempo pues tienen que engendrar, claro, unos conflictos que en un momento dado el Estado ya no puede resolver, ni las instancias que están ahí para tramitar esos conflictos, y eso se desborda en este nuevo panorama, en esta nueva esfera pública en la que por delante van las redes y por detrás todo el mundo, como en Forrest Gump. Mil gracias. Miguel, ¿qué piensas? Acordar un grafiti de la época de Peñalosa aquí en Bogotá que decía una cosa parecida, pero mejor todavía, que era menos obras, más promesas. Maravilla. Yo creo que yo voy a agarrar su tema del Don Juan para decir que la pelea política es por la seducción del electorado y hoy en día el camino para seducir al electorado es el mundo de lo digital, es el mundo de las redes, es el mundo de la validación de lo que dice un vecino y lo que dice un amigo, y lo que ya no es el mundo de lo que decía Enrique Santos o de lo que decía Antonio Caballero, lo que decía, eso perdió importancia. Pero si uno va a la política de Marco Tulio Cicerón y de Julio César, era la misma cosa, es la política del barrio, es la del líder político que tiene un favorecimiento, porque si uno va a la política regional en Colombia, es así, es una política más o menos medieval, feudal. Claro, clientelista, vista desde la mirada, ¿no?, de la mirada alta de la academia, pero en el fondo es una política mucho más real, ¿no es cierto? Mi punto, ¿cuál es? Mi punto es que yo creo que tenemos que tener menos nostalgia con los medios y aprender a usar los mecanismos que hay, que son simples canales, para ganar la pelea de la narrativa, y uso la palabra con ahora preocupado por lo que dijo Juan Esteban. Pero sí hay que ganar esa pelea, es que esa pelea la están ganando, y esa es la pelea verdadera, esa es la pelea que en la calle después ya no se puede recuperar. En la calle uno no recupera eso con el SMART. Uno tiene que ganar la pelea de que la libre empresa, que la democracia liberal, que la libertad personal, que el emprendimiento son las cosas más importantes para como lo llama la Corte Constitucional, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Yo creo que hemos visto populismo creativo y eficaz en Colombia. Para recoger una cosa que dijo Clara Elvira. Si uno mira lo que hay hoy en día en Bogotá, tenemos una alcaldesa, mucha gente no la quiere, yo particularmente no soy fan de ella, pero ella es un populismo eficiente y eficaz. Ella maneja la narrativa muy eficazmente, pero está gobernando y administra. Entonces también yo creo que le falta a los sectores que defienden la democracia liberal una mayor destreza en populismo deportivo, y me preocupa también al mismo tiempo lo que dijo Clara Elvira, es que en estas elecciones, si uno mira cómo ha caído todo el mundo por el paro, a todo el mundo le ha costado el paro, Petro cayó de 38 a 25, todo el mundo está mal después del paro, el número de gente que no sabe por quién va a votar crece, y si los bloques no se consolidan y sigue esta atomización, lo que va a pasar es el profesor Castillo del Perú, ¿no es cierto? No Petro, que es conocido, sino cualquier cosa. Eso me preocupa más. Muy bien, Miguel. Yo creo que quisiera plantear un tema un poquito más central, porque todo eso tiene que ver con libertad de expresión. Y tenemos un fenómeno muy complicado que se materializó en Estados Unidos con la decisión de Facebook, de Zuckerberg, de quitar la plataforma que le permitía a Trump divulgar sus falsas verdades, sus fake news, su visión muy distorsionada de la realidad, como la notó en algún momento Costaín. Entonces, Esteban Costaín, entonces, bueno, él inventó una especie de corte suprema, una especie de junta que revisa sus decisiones, ya revisó esa, sin ir muy al fondo. Pero es el tema de cómo una entidad privada muy poderosa, al
presidente más poderoso del mundo le recorta, le quita la plataforma que le permite expresarse, así sea una forma de expresión que no compartimos. Pero ¿desde cuándo una entidad privada controla la libertad de expresión en este mundo? Yo creo que es un debate que está en Europa, en Estados Unidos, a raíz de esto. ¿Por qué no comentamos eso? Y yo al final introduciría un tema un poquito más grueso. Esto es para dejarlos descansar un poquito, pero voy a introducir un tema grueso. A ver, ¿cómo ven esto de las plataformas y de una empresa privada diciendo nomás a un presidente tan poderoso, así uno no lo admire? ¿Quién opina sobre eso? Bueno, pues yo le diría que yo le diría que el asunto más complicado es que la visibilidad de Trump llama la atención de Facebook o llama la atención de Twitter, por ejemplo, que le censura sus tweets, pero hay otros que tienen menos visibilidad y a ellos pues evidentemente no los intervienen. Yo creo que es muy complicado que se limite de esa manera la libertad de expresión. Si defendemos la libertad de expresión, la defendemos en serio. Y creo que Facebook ha entrado en un camino muy peligroso al decidir a quién, cuándo le cierra el caño a quién. Creo que hay cosas sobre las que es muy difícil encontrar un consenso y que nos llevan simplemente a totalitarismos. Yo creo que eso, al margen de que sea el señor Trump y que evidentemente no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, es muy riesgoso. Juan Alberto, Miguel, ¿quieren opinar sobre eso? Bueno, a mí también me preocupa mucho que estemos entrando, y ya desde hace tiempo, en una nueva era jacobina, en la que nadie puede expresarse con libertad porque existe como un lenguaje oficial de las causas. Ya no es ni siquiera la purga del que piensa distinto, es la purga del que piensa lo mismo, solo que no se expresa en los términos oficiales de cada una de las causas que se están volviendo como una tiranía. Ahora, y con esto termino, en el caso de las redes sociales y Trump, creo que el límite sí estaba en la instigación de un delito, ¿no? Ahí no es que estuvieran reprimiendo la libertad de expresión, sino que estaban de manera muy cínica e hipócrita, eso sí, estaban purgando a quien desde sus redes sociales estaba incitando a su turba a cometer un delito que se consumó. Gracias. Miguel. Pues, Fernando, yo creo que pues, lo que llaman Big Tech está enfrentando una amenaza regulatoria gigantesca y que tiene que ver no solo con este tema es donde están mejor parados ellos, que es el tema, digamos, de libertad de expresión, porque es que qué más libre que todo el mundo opine. Pero ellos están mal parados en otros temas, ¿no? Fundamentalmente en que nosotros trabajamos para ellos. Cuando usamos las redes, lo que estamos es poniendo toda nuestra información, que ellos después la venden, y con eso Facebook ganó el año pasado, creo, $40 billones. Ya empezó, por ejemplo, Australia empezó con un ataque regulatorio muy fuerte, pero yo creo que este año vamos a ver ataques regulatorios contra ellos muy fuertes. Este debate en particular, que no es el debate de Big Tech, sino el de libertad de expresión, es un debate muy complicado, porque viene lo que se llaman fake news, ¿no es cierto? Y el uso de la mentira propagada por ese acelerador de partículas que es la Internet. No es que nunca se haya usado en política, por Dios, la acusación de que el incendio del Reichstag fueron unos y no fueron otros, pues, digamos, el uso de la mentira en política es una cosa tan antigua como la política misma. Lo que pasa es que ahora tiene este amplificador que lo hace mucho más complejo. Yo creo que va a haber sistemas diferentes para intentar curar contenidos y regularlos. Facebook creó un comité de terceras personas creíbles, prestigiosas, que les ayudan en estos temas, pero yo creo que eso también va a ser insuficiente y vamos a llegar a algún momento a que los países van a terminar creando unas comisiones regulatorias que tienen los problemas que tienen las comisiones regulatorias públicas, pero que les van a poner un poquito el lazo a las redes. Pues agradezco mucho esas opiniones porque tienen esencialmente que ver
con la esencia de lo que hemos hablado, que es el debate, la retórica, el discurso. Muy importante. Voy a meter un tema grueso y así terminamos. Yo creo que hay un problema en la sociedad contemporánea, pero particularmente en Colombia, que es la ausencia de un debate sobre la construcción del futuro. Nosotros decimos que educamos a los jóvenes para el futuro. Nosotros decimos que sí, que hay un futuro, pero no instalamos a los jóvenes principalmente en la idea del futuro, en la construcción del futuro, en cómo construir, edificar ese futuro y llegar a él, no simplemente saber que vamos para allá. Es muy evidente en las cosas que usted lee de los afiches o de los grafitis del paro, decir, bueno, ya hemos perdido todo, no tenemos nada que perder, perdimos la esperanza, que los niños que no tienen empleo, ni educación, ni futuro. Yo creo que una tarea política fundamental es este manejo de la idea del futuro. Yo sé que es complejo, es difícil, hay ya una literatura sobre eso, pero a mí me parece que fíjense que hay un tema muy importante que todos compartimos, que es el del cambio climático. Todos compartimos la idea del desarrollo sostenible, la idea de la descarbonización, ¿no? Del planeta, etc. Pero no nos damos cuenta de que con la retórica que hemos manejado para el cambio climático es muy pesimista. El mundo se va a acabar. Es que ya casi no hay tiempo, es que ya esto se perdió. Que también yo creo que para los jóvenes tiene que ser algo muy duro. Bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Para dónde vamos? Yo creo que ayuda a esa actitud tan negativa, un poco pesimista, está de algo lúdico, porque lo lúdico no ha desaparecido. Entonces quisiera una percepción de ustedes para terminar sobre esta cuestión del futuro. ¿Cómo hacemos para que ellos agarren, atrapen el futuro, lo imaginen, lo inventen, lo construyan y no queden como sometidos fatalmente a algo que no se sabe cómo va a ser? Si lo juzgas por el presente va a ser muy malo o peor. Es eso. Quisiera algunas opiniones de ustedes sobre eso, porque está íntimamente ligado, yo creo, a lo que estamos viviendo. ¿Quién se atreve? Es un poco inusitado. Bueno, pues yo, cuando empezó la pandemia, mucha gente decía que íbamos a salir mejores. Se volvió casi como una consigna publicitaria. Un amigo mío, cantante vallenato, me dijo: los buenos saldrán mejores y los malos saldrán peores. Y por supuesto es lo que ha pasado. Pero viendo en la historia lo que ocurre después de una temporada pestilente y pandémica, vienen momentos de efervescencia y de esplendor. Después de la gripe española vinieron los años 20, que fueron de desenfreno, y luego eso desembocó en una quiebra global, pero 10 años por lo menos de fiesta que valieron la pena. Y después de la muerte negra vino el Renacimiento. No por razones causales, pero yo sí prefiero albergar la esperanza de que después de esto que nos ha tocado vivir y que nunca pensamos que nos iba a tocar, vendrán ojalá días un poco mejores. Por contraste, nomás mirando hacia atrás, el hecho de que no nos toque ponernos careta, porque es que yo creo que la humanidad no va a volver de la careta. Una especie que pasó por una careta de esas que nos hemos puesto va a salir muy golpeada, más allá de la enfermedad y de todos sus dolores. Entonces yo sí albergo la esperanza de que después de la peste venga el renacimiento. A ver, mira,
Muy bien, gracias. Yo diría, yo no tengo el conocimiento histórico de Juan Esteban, pero tengo una memoria reciente de un momento muy oscuro de la historia de Colombia, después del asesinato de Luis Carlos Galán, ¿no? Fue la campaña más violenta, campaña política más violenta, había una enorme desesperanza y llegó, y esto no tiene un tinte político, sino un tinte histórico, digamos, llegó un presidente que nos dijo, bienvenidos al futuro. Estamos en el futuro y hubo un momento de esperanza en Colombia. Y yo creo que lo que se necesita ahora es alguien que sea capaz de decirnos que sí hay un mejor futuro y que ese alguien surja de un consenso no violento, de un consenso de discusión, de acuerdos, de encontrarnos en la comunidad. Yo creo que en el momento en que nos encontremos y podamos llegar a unos mínimos acuerdos, puede llegar alguien que mínimamente nos diga, no nos vamos a morir mañana, vamos a tener un mejor futuro. Ese bienvenidos al futuro del siglo XXI que yo esperaría que tengamos. Yo también quisiera tener esperanza y no verlo todo tan sombrío como hoy. Gracias, Carla Elvira. Haces un recuerdo histórico muy llamativo, porque cuando mataron a Luis Carlos Galán, recuerdo que muchos políticos muy importantes dijeron, mataron la esperanza, ¿no? Y tú lo que haces es decir, mire, el que lo reemplazó revivió la esperanza, ¿no? Bienvenidos al futuro. Me parece muy, muy lindo, muy atractivo, muy interesante lo que dices. Doctor Miguel. Fernando, pues un poco con lo que dijo Clara Elvira, yo pienso que los jóvenes lo que están pidiendo es una participación en la construcción de ese futuro. Es decir, yo creo que los jóvenes están diciendo esta cosa de que se elige un presidente y el presidente va y se esconde en el Palacio de Nariño y gobierna, y de allá llegan las cosas. Y como decía Juan Esteban, con mucha lucidez, y aquí en realidad, como el mapa no es el territorio, aquí sigue pasando lo de siempre. Entonces, los jóvenes están, la sociedad civil en general en el mundo se volvió desconfiada con razón y quiere hacer parte del gobierno, quiere gobernar, quiere cogobernar, quiere participar, quiere hablar. Y yo creo que los gobiernos van a tener que aprender que ya les habrá tocado no tener una campaña y después el gobierno, sino hacer un gobierno en campaña. Ahora les va a tocar aprender a hacer una especie de gobierno en cabildo. Desagradable, aburrido, lo que uno quiera, pero los jóvenes quieren tener participación en esto. Y para cerrar, con lo que dice Clara Elvira, que los jóvenes en los años 90 jugaron un papel crítico en la constituyente y en la séptima papeleta. Y eso desactivó lo que era una maleza, un gran malestar social del momento. Lo desactivó andando en la marcha, todo el mundo manos a la obra. Yo creo que la mejor promesa de futuro es esa, Fernando, es, venga, manos a la obra. También una remembranza muy importante, porque estamos celebrando 30 años de la Constitución del 91, que tuvo realmente un origen en la juventud muy importante, ¿no? Muy importante. Y sería muy valioso que los medios recordaran eso, y dijeran, miren, ustedes jugaron ese papel, vuelve y juegue, ¿no? Eso me parece muy importante. En algún autor, Susskind, que escribió, creo que se llama El futuro de la vida política, el proceso político, él dice, mire, nosotros enseñamos sobre la historia de las ideas políticas. Tenemos que dar un curso sobre el futuro de las ideas políticas. Nosotros enseñamos un curso sobre la historia de la teoría política. Por favor, tenemos que inventar un curso sobre el futuro de la teoría política. En un mundo, no sé si es el mismo el que dice, all digital is política. Todo lo que es digital es político. Por favor, el mundo político va a ser completamente diferente. Entendamos eso. Entonces, preparemos desde ya para construir, ¿no? esa visión de futuro realmente, que es la que van a vivir o que están viviendo ya los jóvenes, pero con cierta desesperanza por todo lo que ha pasado. Se junta pandemia, con cambio climático, con crisis política,
con crisis económica. Claro, es una cosa realmente desoladora. Eso es. ¿Algún otro comentario antes de que nos digan que ya no más? Para reforzar su idea de que la política es la fábrica de las ilusiones posibles. Yo creo eso. Sí. Yo creo que esa fábrica de las ilusiones posibles necesita renovar las máquinas y mejorar los camiones. Bien. Excelente. Así es. Así es. ¿Alguna cosa más, Clara Elvira? ¿Algún otro comentario? No, yo creo que hay esperanza. Yo creo que en Colombia se han podido sentar los representantes de sectores más diversos y que esta no puede ser la excepción, que hay que salir adelante y que Colombia entiende perfectamente que su estabilidad es el salir adelante de todos. Así que yo guardo la confianza en que eso va a ocurrir. Tienes que añadirnos alguna, no una adivinación, pero algún pequeño comentario sobre las elecciones en Perú el domingo. Bueno, eso va para una conversación más larga. Si quieren un ejemplo de populismo de derecha y un populismo de izquierda, ahí lo tienen, ¿no? Uno ofrece no más pobres en un país rico y la otra ofrece bono para todo. Bono para el que ha perdido la familia, bono para el que quiere emprender, bono para el que vive en el cerro, bono para el que tiene agua. Así que eso sí es de modelo, de libro, las dos propuestas. De los dos lados, porque el populismo es de todos los lados. Y están muy apretados. Esto es como un dólar, como predecir lo que va a pasar con el dólar. No hay nada que hacer, hay que esperar. Muy bien. Juan Alberto. No, pues en el discurso de Nariño ante el Senado, cuando lo acusaron los santanderistas, él hace una comparación entre la decadencia de Roma y los orígenes de Colombia y dice, ¿qué se puede esperar de un país que comienza por donde otros terminaron? Y esa es en realidad una cura de burro, como decía García Márquez, porque siempre hemos vivido al filo del abismo y ya estamos acostumbrados y hemos salido. O sea que yo también creo que esta vez lo haremos y ha sido un placer para mí estar con ustedes, un gusto. No, pues una gran cosa. No nos han cortado todavía y hay tanto tema. Pero algún historiador, decía que a Colombia le ha hecho falta un gobierno populista, que no hemos tenido, que nos ha hecho falta. Yo no sé si ustedes podrían identificar algún gobierno populista. Yo me atrevería. Yo diría, por ejemplo, que Rojas Pinilla fue populista. O diría que Belisario Betancur fue populista. No del todo, pero ensayó, intentó. Rojas lo mismo, ensayó, intentó, no funcionó. Es decir, que Colombia era, no sé si es, una tierra estéril para el populismo. Decíamos que era una tierra estéril para las dictaduras, una tierra estéril para el populismo. ¿Habría algún comentario sobre ese recuento histórico? Si ha habido, no ha habido, tal vez José Hilario López, no sé. Creo que ya nos están cerrando, Fernando, pero yo diría que el próximo va a ser o populista de origen o populista por obligación. Dios mío, Miguel, ¿qué cosas dices? Muy bien, pero muy interesante lo que dices, muy interesante. Juan Esteban, ¿algún comentario? De pronto Rafael Reyes, pero estoy totalmente de acuerdo con Miguel. El que venga de una u otra forma tendrá que incurrir en el bálsamo. Cometer el pecado. Sí. Untarse de. Sí. Muy bien. Carolina, ¿quieres cerrar esto? ¿El broche de oro? Bueno, digamos ahí en los consejos comunales había un poquito de fórmula, ¿no? Para no entrar más a fondo porque nos van a sacar. Sí. Pero no era todo el gobierno. Una cosita sencilla. Una cosita, sí. Hemos jugado con, pero no a fondo. No a fondo como en Venezuela, no a fondo como el peronismo en Argentina, no a fondo como Velasco en Perú, no a fondo como, no sé, en Ecuador, si Velasco también o Ollantumala, no sé, no tanto.
no como Venezuela, por supuesto. Es eso. Pero bueno, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Gracias, Fernando. Agradezco mucho a cada uno de los panelistas, a Santiago Montenegro por invitarnos a tener esta oportunidad de compartir con los participantes en la Asamblea de Asofondos estas especulaciones, estas reflexiones que pueden ser útiles, eso esperamos, en este momento de tantas dificultades. De nuevo, mil gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias.